Buenas a todos, vamos a ver el tema realidad y apariencia en el mundo actual. Tenéis una práctica desde hace unos días en el aula virtual que, bueno, podéis hacer, la mayor parte de los ejercicios los podéis hacer sin necesidad de ver esta clase, pero bueno, por si acaso hay dificultades para poder hacer alguno, pues he decidido grabaros una pequeña explicación. Entonces vamos a ir siguiendo el PowerPoint que tenéis colgado en el aula virtual y vamos a ir viendo cada uno de los conceptos. Este es el PowerPoint, supongo que ya lo habéis visto. Algunos de los conceptos que tenéis en él, en realidad, pues ya los hemos visto, ¿vale? Serían simplemente repaso. Pero otros sí que es verdad que son conceptos novedosos. Fijaos, primera diapositiva, os he puesto una cita de David Shields que dice: nuestra cultura está obsesionada con los sucesos reales porque rara vez vemos alguno. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Por qué nuestra cultura está obsesionada con los sucesos reales porque rara vez vemos alguno? ¿Qué quiere decir que rara vez veamos algo real? Bueno, pues que de alguna manera estamos, muchos de nosotros, ¿no? Hemos crecido ya en un mundo más congestionado por las imágenes, por los simulacros, por las recreaciones, que por las acciones o por los acontecimientos reales, ¿no? Nuestro mundo tiene más presencia la imagen que la propia realidad, ¿no? Tiene más presencia el mapa, por así decirlo, o el símbolo, la representación, que el propio acontecimiento. Os pongo ejemplos, ¿vale? Dice, se puede pensar en Internet como un mundo dentro del mundo. Es una especie de cosmos, ¿no? que existe dentro de nuestro propio mundo. En la red se pueden llevar a cabo todas las acciones realizables en el mundo real. Podemos incluso enamorarnos. Hoy hay aplicaciones a través de las cuales pues contactar con personas. Ahora todos estamos asistiendo a la proliferación de videollamadas con nuestros familiares a los que no podemos ver, ¿no? Estamos sustituyendo poco a poco la imagen, lo virtual, por la materia, ¿no? Por el contacto físico, por el contacto real. Probablemente en los últimos 2 meses hayáis interactuado con vuestros amigos a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de videollamadas, ¿no? Como acabo de decir, pero el contacto real pues habrá sido nulo o mínimo. Así, entonces, se puede proponer la existencia de dos mundos paralelos, uno real o físico y otro virtual. Las redes sociales nos permiten entrar en las vidas de los demás, de manera que somos también más vulnerables, ¿no?, a tener crisis de identidad. No sé si conocéis casos o noticias que de vez en cuando saltan en los medios de comunicación que hablan de personas que no han podido soportar el acoso al que estaban sometidos por redes sociales, ¿no? O incluso que se han deprimido por no tener suficientes likes. Eso no sucedía en su vida real, pero claro, es que para esas personas era más importante lo que sucedía a nivel virtual que en la vida física, ¿no? En el contacto, digamos, físico, presencial, con sus amigos o con sus conocidos. En lugar de cuestionarnos quién soy, ahora nos decimos quiero ser como él, como ella. ¿A quién se le ocurren ejemplos de esto, ¿no? Los influencers, las personas célebres, ¿no? Los iconos, como puedan ser pues modelos, futbolistas. Se pierde la construcción de nuestra identidad propia, ¿no? En aras de la construcción de nuestra identidad, buscando modelos que pues hoy por hoy los tenemos por doquier, ¿no? Tenemos muchísimos y son muy accesibles a través de las redes sociales. Hay autores que hablan de un cierto escaparatismo de la vida cotidiana y simplificación del discurso y de las emociones mediante emoticonos. Escaparatismo de la vida cotidiana, pues yo creo que si recorremos el Instagram de cualquiera de nuestros amigos o el nuestro propio, pues seguro que nos encontramos un poquito de eso, ¿no? Cómo se pues trata de idealizar o de dar una imagen un poquito, digamos, romantizada de la vida de uno. Solo tendemos a exponer
las imágenes en las que aparecemos de una manera pues feliz o en plena diversión o que puedan ser sugerentes o gustar a los demás, y en cambio pues ocultamos lo que nos sucede a todos, ¿no? Todos los días, que hay días pues que estamos mal o estamos más feos o simplemente pues no estamos en una pose interesante. Entornos más controlados. ¿Qué quiere decir? Que las relaciones con los demás también son susceptibles de ser mucho más controlables. ¿Qué pasa ahora si nos traiciona un amigo o si simplemente perdemos el interés por la persona que nos gusta? Pues podríamos simplemente bloquearle y no volver a saber nunca más de esa persona. Se puede incluso jugar con las conversaciones. Podemos provocar que la otra persona piense que no hemos leído su conversación, o al contrario, o podemos hacerle ver que sí le hemos leído pero que aún así le estamos ignorando y no le contestamos, ¿no? Podemos jugar, digamos, con el tiempo, jugamos más con la otra persona. La virtualidad nos permite hacer ese tipo de estrategias, ¿no? que todo el mundo conoce. Posponer una relación, bloquear a un usuario, ¿no? Lo que hemos dicho. Bien, no hay nada nuevo. En realidad, fijaos que esa duplicidad entre el mundo físico y el mundo de las imágenes ya lo habíamos visto cuando estudiábamos a Platón, ¿no? En el tema 1. Si recordáis, lo que nos decía la teoría de Platón es que existen dos mundos. Estamos hablando de un autor de la época clásica. Y Platón ya nos hablaba de un mundo inteligible, el mundo de las ideas, arquetipos eternos, que servían como modelo, como referente para el mundo físico, ¿no? Para el mundo de las cosas o el mundo sensible, que era un mundo pues provisional, precario, corruptible, que acababa pues con la degradación y con la muerte, ¿no? Frente a este mundo que se mantiene por la eternidad, perfecto, único, no corruptible, de tal manera que, bueno, pues nosotros podemos ver a un caballo, ¿no? En el mundo sensible, a través de nuestros sentidos, de nuestros ojos, podemos tocarlo, podemos olerlo, pero ese caballo nunca será la imagen del caballo. ¿Por qué? Porque ese caballo concreto que yo veré va a ser un caballo que con el tiempo pues enferme y muera, o puede ser un caballo que tenga algún tipo de defecto congénito, o puede ser un caballo que tenga un accidente y se parta una pata, ¿no? Ese caballo está sometido a modificaciones, mientras que la idea de caballo, el arquetipo de caballo al que responden todos los caballos del mundo sensible, es una idea eterna. Si yo reconozco como caballo a cualquier ser con esa forma con el que yo me encuentre, puede ser el caballo que me encuentro en el campo, pero también puede ser un caballito de un tío vivo, o puede ser un caballo de juguete, o podría ser pues una figurita con forma de caballo que alguien me regale. Si yo encuentro que todos esos seres tienen algo en común, es porque, decía Platón, mi alma ha estado en contacto con la idea de, vamos a decir una palabra un poco extraña, de caballitud que habita en el mundo de las ideas. Entonces reconoce en todos ellos una esencia común, ¿vale? Entonces fijaos que la relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, o lo que es lo mismo, la imagen y el plano de la materia, ya estaba en este autor, ¿no? En Platón. Vuelvo a las diapositivas. Y aquí tenéis el esquema. Bien, otro autor en el que nos encontramos con esta misma problemática, y ahora nos vamos al siglo XVII, es René Descartes, o Descartes, que aquí le hemos españolizado el apellido, que hablaba también de una fractura entre la realidad
inmutable y la ficción o el engaño que proviene del mundo de los sentidos. Recordad que Descartes consideraba que la metafísica no había avanzado como ciencia precisamente porque sus fundamentos no eran sólidos, por lo tanto había que buscar una primera verdad absolutamente indudable, como ocurre en el resto de las ciencias, ¿no? En las matemáticas, en la física, que nos permita también en la metafísica, es decir, en la filosofía, poder avanzar sobre un terreno seguro. Bien, Descartes entonces comienza su duda metódica poniendo en cuestión todas aquellas fuentes de conocimiento que habitualmente se habían aceptado para intentar localizar aquellos tipos de conocimiento que son válidos y aquellos que no lo son. La primera fuente de conocimiento que todos normalmente mencionamos, es decir, cuál es mi primera forma de aproximarme al mundo, cómo capto yo información del mundo, pues hombre, Descartes seguro que nos señala una hipótesis con la que todos estamos de acuerdo, serían los sentidos, ¿no? Mi primera forma de relacionarme con el mundo es a través del tacto, de la vista, del oído, ¿no? Ahora bien, ¿podemos estar absolutamente ciertos y seguros de que lo que nos llega a través de los sentidos es una información veraz, objetiva, correcta? Pues en modo alguno, ¿no? Simplemente si alguno de vosotros es miope o si alguna vez pues habéis tenido algún tipo de alucinación perceptiva, no hace falta haber sufrido ningún tipo de trastorno momentáneo, ¿no? Simplemente fijaos en verano, por ejemplo, cuando el calor nos hace ver los objetos como ondulantes, ¿no? Miramos a lo lejos y vemos como el asfalto muchas veces parece que se ondule por efecto del calor. O simplemente si metemos un tenedor en un vaso lleno de agua, veremos que aparece como quebrado. Evidentemente nuestros sentidos no nos dan una información 100% fiable, ¿de acuerdo? Otro de los niveles de los que duda Descartes es de la capacidad que tenemos los humanos para separar el sueño de la vigilia. Aunque estuviésemos absolutamente seguros de que ahora mismo estamos percibiendo correctamente todo lo que tenemos alrededor, ¿no? No hay ningún efecto óptico raro, no somos miopes, no somos daltónicos, no estamos sometidos a ningún tipo de sustancia alucinógena, ¿no? Que nos haga desvariar. Ahora mismo estamos bastante seguros de que estamos percibiendo correctamente lo real. Dice Descartes, no podríamos estar nunca totalmente seguros de que no estemos, por ejemplo, soñando. Hay sueños que son tremendamente lúcidos, en los que también creemos que lo que está pasando es real. ¿Cómo podemos distinguir entre el sueño y la vigilia? Aquí hago un pequeño paréntesis. Pensad que Descartes, como os decía, escribió su obra en el siglo XVII. En esta misma época hay otros grandes intelectuales, escritores, por ejemplo Shakespeare, por ejemplo Cervantes, Calderón de la Barca, escribiendo sobre este mismo tema, la confusión entre el sueño y la vigilia, sobre lo que es real y lo que es ficticio. Pensad en ese Don Quijote, ¿no? Que confunde los molinos con gigantes. O pensad en Calderón, la vida es sueño y los sueños son. Es un problema propio de la época, en la capacidad que tenemos los humanos o no para estar seguros de que lo que nos rodea está siendo real. Este problema ha permanecido con nosotros. Hoy por hoy seguimos hablando de los mismos temas que seguían preocupando a los seres humanos en el siglo XVII, ¿no? Que se hacen películas como Matrix, que también no es otra cosa que un Platón renovado o un Descartes renovado, ¿no? Nos hablan de temas como la fractura entre la ficción y la realidad. Bien, dice Descartes, en los sueños hay un tipo de información que incluso si estamos soñando se mantiene siempre fidedigna. Es decir,
es imposible que yo en mis sueños sueñe con un círculo cuadrado. Incluso si estoy soñando, el círculo con el que yo sueñe va a ser circular. Es imposible soñar un círculo cuadrado. Y aquí se detiene y dice, ¿son acaso las matemáticas, entonces, ese tipo de conocimiento cierto y seguro del que no podríamos dudar en modo alguno? Parece que ya ha llegado a ese punto al que él quería llegar, que era encontrar un suelo firme sobre el que asentar las bases del conocimiento metafísico. Y sin embargo dice, vale, aparentemente las matemáticas son indudables, a no ser que alguien omnipotente nos hubiese creado con el cerebro completamente equivocado, y ese ser omnipotente, que sería Dios, ¿no?, nos podría estar haciendo creer que los círculos son redondos cuando en realidad son cuadrados. Aquí, bueno, él tiene un poquito de miedo a la censura a lanzar esta hipótesis, entonces se le ocurre algo alternativo, que es la figura del genio maligno, ¿no? En vez de decir, ¿y si es Dios el que nos engaña?, se le ocurre la posibilidad de un genio maligno en lugar de un Dios engañador que consiga algo que parece imposible, ¿no?, que es que creamos en círculos redondos cuando en realidad fuesen cuadrados. Parece que hemos llegado a un callejón sin salida, ¿no? Parece que nada sea real en última instancia, no podamos encontrar ningún terreno seguro sobre el que caminar. Y aquí Descartes se da cuenta de que hay algo que permanece a pesar de esta duda metódica. Y es precisamente el hecho de que dudo. Es decir, dudo de los sentidos, dudo de ser capaz de diferenciar cuando estoy soñando de cuando estoy despierta. Puedo dudar incluso de que los círculos sean cuadrados. Pero en todo ese proceso hay algo que no me ha abandonado, y es que dudo. Y ojo, porque si dudo, quiere decir que estoy pensando, que existen pensamientos, y esos pensamientos tienen que ser emitidos por una cosa que está pensando. Es decir, que como mente, al menos yo sé que existo. Existo como mente, todavía no sé si tengo cuerpo, pero como mente, como emisor de pensamientos, esta vez en forma de duda, sé que sí soy real, que hay algo que sí es real de una manera indudable. Puedo dudar incluso de si estoy dudando o no, pero en ese dudar de mi propia duda, sigo dudando, por lo tanto la duda existe. Y si existe la duda, quiere decir que hay alguien que está emitiendo esa duda. Y si hay alguien que está emitiendo esa duda, quiere decir que yo estoy existiendo. Mientras esté dudando, mientras esté pensando, estoy existiendo. ¿Vale? Este es el famoso principio del que, voy a coger otro rotulador, del que parte Descartes, que es pienso, luego existo. ¿Vale? De lo único de lo que puedo estar segura por ahora es de que yo existo, que mi mente, mejor dicho, existe. ¿Por qué lo sé? Porque de todo lo demás estoy dudando. Y como estoy dudando, incluso dudando de mi propia duda, quiere decir que estoy pensando. Bien, pasamos a otra diapositiva. La siguiente que tenéis es la de Feuerbach, y la ilusión, que sí que aparece como pregunta en el cuestionario que os he pedido. Fijaos lo que dice Feuerbach. Nuestra época, sin duda, prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Para ella lo único sagrado es la ilusión, mientras que lo profano es la verdad. Feuerbach en este caso se refiere a Dios. Feuerbach reflexiona sobre la religión y se plantea una cosa, se hace una pregunta. ¿Por qué los seres humanos necesitan creer en Dios?
En otras palabras, se plantea si Dios existe o no. Y acaba llegando a la conclusión de que Dios no es otra cosa que una proyección humana. Es decir, no es Dios el que crea, según Feuerbach, al hombre, ¿no? Lo que dice las escrituras. Dios creó al hombre, además a su imagen y semejanza, ¿no? Un poco, fijaos, hay un paralelismo con el mundo de Platón. La idea, la cosa, ¿no? La idea de caballo, el caballo real. Para Feuerbach es el ser humano el que por una necesidad de explicarse los fenómenos de la realidad crea a Dios a su imagen y semejanza, de tal manera que se reproducen las cualidades de los seres humanos, muchas veces pues exageradas o magnificadas, y se proyectan en un ser supremo que es Dios, ¿no? Pensad en los dioses, por ejemplo, del sistema grecolatino, que reúnen pues todos los vicios y todas las virtudes humanas, ¿no? La belleza, pero también la corrupción, la envidia, los celos, son dioses que hacen todo tipo de cosas humanas, buenas y malas, pero además exageradas, ¿no? En grado máximo. Pues según Feuerbach, es el hombre el que crea a Dios a su imagen y semejanza. Es decir, jugamos en un mundo en el que las imágenes, en el que las representaciones pasan a ser incluso más importantes que los seres de carne y hueso. Bien, otro autor que también hemos estudiado es Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche vivimos en un mundo de falsificaciones, ¿no? Las imágenes, los conceptos vienen a falsificar la vida. ¿Por qué tendemos a falsificar la vida, según este autor? Pues porque la encerramos continuamente en conceptos. ¿Por qué necesitamos encerrar la vida en conceptos? Que era, según Nietzsche, lo que hacía Platón. Por el horror, precisamente, que tenemos al cambio, al movimiento, por el miedo que tenemos en última instancia a la muerte. En el mundo, digamos que todo fluye, todo es un constante devenir, un constante cambio, una mutación que de manera irreversible se encamina hacia la muerte, ¿no? Hacia el final. La única manera que tenemos los seres humanos de limitar esos cambios es enmascararlos sometiéndolos a conceptos. Los conceptos nos dan una falsa sensación de permanencia, de estabilidad. Un ejemplo sería hablar de una rosa, ¿no? Mientras yo digo esto es una rosa, el ser que hay aquí ya no es la misma rosa que cuando yo empecé a hablar. Sus cualidades orgánicas, su composición orgánica ya se ha modificado, ya no es el mismo ser. Ni siquiera yo, que soy la emisora de la frase, soy el mismo ser, porque todo el tiempo estoy cambiando. Sin embargo, yo utilizo palabras para intentar capturar esa realidad que es efímera. Intento enmascarar el hecho de que la rosa ya no es la misma rosa, de que está continuamente modificándose, llamándole rosa todo el tiempo, o llamándome Cristina a mí misma, aunque no soy el mismo ser que cuando empezó el vídeo, ¿no? Aparentemente no se ven los cambios, pero los cambios están sucediendo. ¿Vale? Luego para Nietzsche se hace una crítica de la metafísica de Platón, que es, dice él, un síntoma del horror a la muerte. El nuevo lenguaje que él nos propone debe huir de los conceptos, por eso él trata de aproximarse más a la poesía, ¿no? En sus escritos. Trata de encontrar imágenes sugerentes, aforismos, metáforas que rehúyan los conceptos propios de la ciencia, que lo único que hacen es falsificar
la realidad, en su afán por retenerla, ¿no? Por controlarla. La música es el arte que mejor representa la vida, precisamente porque la música es aconceptual, porque se aproxima mucho más a las emociones, a los sentimientos que a lo cerebral, digamos. Bien, pasamos ya a un autor del siglo XX, que es Guy Debord, que nos habla de la sociedad del espectáculo. Dice, el espectáculo es el mal sueño de la sociedad moderna encadenada, que no expresa más que su deseo de dormir. El espectáculo vela ese sueño, es decir, necesitamos estar continuamente entretenidos, ver desfilar imágenes por nuestras pantallas, del móvil, de la tele, del ordenador, para permanecer en ese sueño, en esa tranquilidad aparente, en esa calma. ¿Por qué? Bueno, pues porque afrontar lo real muchas veces o tener que pasar a la acción es doloroso, ¿no? Acordaos del primer texto que leímos en clase que concluía que la filosofía servía para entristecer, ¿no? O que salir de la caverna, según Platón, implica ver la luz por primera vez y eso genera dolor en los ojos, ¿no? Al prisionero liberado le duelen los ojos. Pues de la misma manera, aquel que deja por un momento su móvil y se empieza a preocupar de lo que está sucediendo en la realidad, probablemente al principio se sienta incómodo, ¿no? Sea muchísimo más cómodo permanecer aletargado como un vegetal, dedicando horas y horas de vida a pasar el rato con el móvil, viendo vídeos de YouTube, ¿no? Que no nos conduzcan a ninguna parte. Dice Guy Debord, cuanto más contemplamos, menos vivimos. Cuanto más aceptamos reconocernos en las imágenes dominantes, cuanto más me quiero parecer a Cristiano Ronaldo o a su mujer, menos comprendemos nuestra existencia y nuestros deseos, menos seremos nosotros mismos, ¿no? Bueno, otros autores del siglo XX que también hablaron sobre la imagen, ¿no? O sobre la representación. Los autores de la Escuela de Frankfurt. Dicen, ya las frases humanas han pasado a ser estereotipos de frases que aparentemente permiten al individuo comunicarse dentro de la sociedad. Tenéis un ejercicio dentro de la práctica que es precisamente ver qué tipo de conversaciones se producen en las publicaciones de Instagram. Si creéis que hay un verdadero debate, si realmente creéis que la gente se escucha o se lee mutuamente, si esas frases son siempre las mismas o hay originalidad, incluso si esas frases creéis que son copias de otras frases que ya habéis leído en otros perfiles. Según estos autores, no surgen ideas expresables en la sociedad contemporánea capaces de inducir cambios de mentalidad. Nada expresado es capaz de producir altercados ni cambios en los demás. Lo que sí lo producía ha sido banalizado por la publicidad y el comercio. Pensad, por ejemplo, en el movimiento feminista, ¿no? Que sí que producía esos cambios, que sí que producía esa agitación o ese debate, y como inmediatamente, pues ya enseguida hay cadenas de ropa que producen camisetas, ¿no? Con lemas como pues el futuro es femenino, ¿no? Producen en masa ese tipo de mensajes y los convierten ya en un objeto de uso y consumo, procediendo a su desactivación política. Porque ya se utilizan solo como medios para comunicar algo que a su vez pues como que se ha vuelto banal, ¿no? Como que ya es moda, todo el mundo lo lleva sin pararse a pensar en qué significa esa frase tan importante. Bien. La posmodernidad, otra corriente que también nos habla mucho de la relación entre lo físico y lo virtual. Fijaos, os he puesto aquí una frase muy famosa de un autor posmoderno que es Baudrillard, que dice: la verdad es una suerte de terrorismo intelectual en un mundo de meros simulacros. Es decir, niegan que exista la verdad. Nuestro mundo es puramente representación. El término posmodernidad fue introducido por Arnold Gehlen y utilizado por otro autor francés, Lyotard, a principios de la década de los años 70 para designar el estado de cosas propio de nuestra época, ¿vale? De la época postindustrial. Es decir, nosotros viviríamos en lo que se llama época posmoderna.
¿Qué significa vivir en la época que nos ha tocado a nosotros? ¿Qué significa vivir en la época posmoderna? Pues, por ejemplo, que como generación ya no creemos ni en fundamentaciones últimas ni en los grandes metarrelatos. ¿Qué son los grandes metarrelatos? Bueno, pues las grandes narrativas o los grandes mensajes que ha habido a lo largo de la historia. La imagen que nos ofrecen es la de un mundo fragmentado, en el que se dan múltiples contextos vitales sometidos a una pluralidad de reglas heterogéneas. Es decir, ya no hay un principio rector, como por ejemplo en la Edad Media podía ser la religión. Ya no hay grandes normas que todo el mundo haya interiorizado. Ahora todo se puede cuestionar. Toda verdad es relativa. Los grandes mensajes políticos, las grandes utopías, por ejemplo, han caído en decrédito. Nos hemos vuelto nihilistas como sociedad. Ya no creemos en grandes referentes ni en grandes valores. Ya no somos idealistas. Ya no queremos construir un mundo mejor, ¿no? Sino que nos hemos vuelto muy escépticos. Surge también este concepto de la posverdad, ¿no? ¿Qué significa la posverdad? Aquí tenéis un artículo que podéis leer sobre este tema. Bien, os he puesto varios vídeos sobre el impacto de las redes sociales en la configuración de la realidad. Fijaos que Ballard escribió en 1977 un ensayo que resultó ser asombrosamente profético, especialmente en lo referido a las redes sociales. En el 77 pues todavía no existían, ¿no? Pero fijaos, dice, cada una de nuestras acciones durante el día, a lo largo de todo el espectro de la vida cotidiana, será instantáneamente grabada en vídeo. Por las noches nos sentaremos a ver las imágenes seleccionadas por una computadora entrenada para elegir solo nuestros mejores perfiles, nuestros diálogos más inteligentes, nuestras expresiones más afectuosas capturadas a través de los filtros más amables, y luego juntaremos todo ello para tener una reconstrucción mejorada de nuestro día, ¿no? Parece que esté describiendo delante del Instagram, ¿no? Que esté describiendo exactamente lo que sucede ahí. Datos a tener en cuenta. Ya pasamos mucho más tiempo relacionándonos a través de la red que cara a cara, más en esta nueva etapa que se ha abierto ahora para nosotros, ¿no? Del confinamiento. Detrás, dicen algunos autores, está el miedo a perderse algo, el miedo a la soledad y la envidia que nos produce la vida de los otros. La vida de los otros que además es mentira, ¿no? La vida de los otros a la que nosotros accedemos a través de las redes es una vida completamente idealizada, ¿no? Que no responde a lo que es su vida real. Un filósofo contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, es alemán pero de origen coreano, dice, cuanto menos carácter se tiene, más friends. Facebook es un mercado de la falta de carácter. ¿Vale? Aquí tenéis un par de artículos que os pueden, un par de vídeos que os pueden ayudar a ver los ejemplos, ¿no? De lo que os estoy proponiendo. 6 factores principales implicados en el uso de las redes sociales. ¿Qué pasa cuando usamos una red social? Pues fijaos, sucede que vivimos un anonimato disociativo, es decir, muchas personas entienden que todo lo que se dice o se hace en la red no puede ser vinculado con su vida real, ¿no? Se atreven a hacer cosas o a decir cosas que nunca harían en persona. La sensación además de invisibilidad es un poco lo mismo que le sucede a los conductores, que insultan cuando van dentro de su coche, pero que nunca jamás insultarían si fuesen caminando por la calle, ¿no? Llevar esa carcasa, que en este caso sería nuestro móvil o internet en general, nos permite tener esa sensación como de que nadie nos ve, nadie nos reconoce y podemos hacer cosas o decir cosas pues que nunca haríamos en la cara. La mayor parte de los casos de bullying ya no se producen en los institutos de manera física o presencial, se producen a través de las redes sociales, porque es mucho más fácil, ¿no? Sentirse impune. Otro de los rasgos que tiene es la asincronicidad, no tener que lidiar con las relaciones inmediatas de los demás. Si tiene una reacción que no me gusta, lo bloqueo.
ya decidiré después qué hacer con él. Si me está diciendo algo por WhatsApp que no quiero hacer, pues paro esa conversación o simplemente quito el doble check para que la gente no sepa cuándo le leo exactamente y poder tomarme mi tiempo. Introyección solipsística. Las conversaciones por la red son vividas de manera inconsciente como conversaciones con uno mismo. Al leer los mensajes, las personas utilizan su voz interior. Es como hablar con uno mismo y se siente uno más seguro y más fácil que cuando tiene que hablar por teléfono o hablar físicamente presente. Da más sensación de seguridad. Imaginación disociativa. Se produce como resultado de la combinación de ser capaces de escapar fácilmente de todo lo que sucede vía online, ¿no? Por lo tanto, hay mucha más desinhibición. Si creo que en cualquier momento me puedo desconectar y lo que está pasando deja de ser real, pues incluso con un desconocido puedo hacer cosas o decir cosas que nunca me atrevería a hacer en la vida real. Y por último, minimización del estatus de autoridad. En la vida real las personas utilizan signos para marcar las diferencias y hacer valer su autoridad, como la forma de vestir, los objetos que se compran. Sin embargo, por su propia filosofía, la red está concebida para crear esa falsa sensación de igualdad, ¿no? Por eso hay tanta gente que sigue a los influencers y copia, reproduce los esquemas, porque ellos transmiten esa sensación de que todo el mundo puede tener ese tipo de vida, ¿no? Es muy fácil tratar de emularles, cuando luego la realidad es que ninguno de nosotros posiblemente tenga el poder adquisitivo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Podemos copiarle en sus poses o en lo que dicen sus fotos, pero es una gran mentira, nunca vamos a tener la vida que él tiene. Bien, otra cosa que se produce en relación con este uso cada vez mayoritario de las redes sociales, distorsión y marketing, la conquista de lo cool. Según la Escuela de Frankfurt, las identidades humanas se definen cada vez más a través del consumo de artículos de producción masiva. Se produce entonces una autoenajenación, es decir, una alienación de uno mismo y un miedo a quedarse obsoleto, miedo al dislike, miedo al bloqueo, miedo a que te dejen de seguir. ¿Por qué? Pues porque nos tendemos a ver cada vez más como cosas, como objetos metidos en un escaparate. Pensad en vuestra red social, en las imágenes que ponéis de vosotros mismos, de cómo pues hay veces que para gustar a los demás puede que nos cosifiquemos, que nos veamos como objetos que queremos estar de moda, ¿no? Queremos que los demás nos consuman, queremos que nos siga mucha gente. Somos como una especie de marca de nosotros mismos, ¿no? De objeto a la venta. De tal manera que estamos programados para generar exactamente aquellos deseos que el sistema social puede satisfacer, ¿no? Cuando buscamos algo en Google, inmediatamente después nos empieza a llover publicidad de ese algo y eso ya no nos deja en paz. El algoritmo ya está preparado para lanzarnos mensajes de lo que parece que estemos dispuestos a consumir. Esta cultura del entretenimiento se puede ver como distracción de lo que es verdaderamente importante. ¿Por qué? Pues porque una sociedad tan obsesionada con la felicidad solo puede vivir en constante amargura. La inseguridad es lo que conduce a la adicción al selfie, una vista del vacío interior que trata en vano de producirse a sí mismo. Tenemos deseos a la carta. El algoritmo es como un preservativo que nos aísla de cualquier hallazgo casual que expanda nuestra mente, ¿no? En Spotify, por ejemplo, ya nos van a aparecer temas que están vinculados de alguna manera a la música que previamente hemos escuchado. Por lo tanto, cambiar o encontrarnos cosas verdaderamente nuevas y chocantes, pues va a ser muy difícil. ¿Tiene sentido, otra pregunta que lanzo, ¿tiene sentido la libertad de expresión si la cacofonía comercial llega al punto en que no podemos hacernos oír? Es decir, hay tanta información proliferando a nuestro alrededor que los mensajes ya no son verdaderamente escuchados de una manera profunda. Bien, el último punto de la diapositiva es el que lleva por título la hiperrealidad y la cultura del simulacro.
¿Qué quiere decir esto de hiperrealidad? Como lo virtual, como la imagen, ha venido ya a sustituir, pasa a ser el referente de la realidad. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado? Fue como en una película, vi un accidente, era como una película. Estos días de la cuarentena hemos tomado como referente de lo que nos está pasando una película que se llama Contagio, ¿no? No para de repetir los expertos, es como en la película, suceden las mismas cosas que en la película. Parece que la película fuese más real que la realidad, ¿no? Que lo que nos está pasando. Nuestro referente como sociedad posmoderna es la imagen, es la película y no el acontecimiento verdadero. Ejemplos, ¿vale? Para que se entienda esto que estoy diciendo, que puede ser un poquito complicado. Poco después de los atentados del 11 de septiembre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por ejemplo, contrató al director y guionista de La Jungla de Cristal para que imaginase situaciones catastróficas, de tal manera que la ficción fue convocada para rescatar la vida real. Es decir, no contratan a expertos en terrorismo internacional, sino que contratan a un guionista para que se imagine qué podría pasar. Cómo ya la cultura de la imagen ha venido a suplantar la realidad, lo que habitualmente definíamos como realidad. En nuestra época parece que las imágenes son incluso más vivas que los seres de carne y hueso. La simulación, igual que en el cuento del autor argentino Borges, del mapa y el territorio, no corresponde a una referencia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad. El territorio ya no precede al mapa, es decir, no es el mapa el que se basa en el terreno para saber qué marcas hay que poner. Parece que ahora el mapa, la imagen, la recreación, sea incluso más importante o anterior que el territorio. Pensad en la película, ¿no? Como referente de lo que luego ha sido la realidad. Pensad, por ejemplo, en los vídeos que hacía el ISIS, los terroristas del ISIS, en los que recreaban la estética, es decir, utilizaban todo tipo de efectos especiales, todo tipo de representaciones o todo tipo de marcas que copiaban obscenamente del cine hollywoodiense, ¿no? O otro ejemplo serían los muñecos Reborn, que son reproducciones exactas de bebés reales que simulan incluso el llanto y la risa. Los turistas orientales, por ejemplo los japoneses, sufren el denominado síndrome de París, que es una perturbación psíquica que les provoca alucinaciones y angustia, y cuya causa, al parecer, se produce porque vienen con una imagen idealizada de París y cuando conocen la ciudad real, pues no encaja con la imagen de postal que ellos traían. ¿Vale? Para ellos el referente era la imagen y luego cuando se topan con la realidad, con sus calles también, pues a lo mejor con supermercados, con suciedad, con papeleras, que no son imágenes de filtro amaro, pues generan esa perturbación. ¿Vale? Hasta el punto de que nuestra propia memoria muchas veces podría considerarse poco fiable. Hay un experimento que llevó a cabo Elizabeth Loftus, que se titula Perdidos en las galerías comerciales, que demuestra cómo nuestra memoria, que es lo que todos consideramos nuestra narrativa maestra, pues muchas veces está constituida más por ficción que por realidad, ¿no? Hasta el punto de que pues no podemos ya determinar con certeza lo que, volvemos a Descartes, ¿no? Lo que se tendría que considerar realidad y lo que se podría considerar
mentira, ¿no? O verdad y mentira. El experimento de las galerías comerciales que hizo Loftus, con la colaboración de sus estudiantes de psicología, consistía, lo podéis hacer si alguno tenéis hermanos pequeños, consistía en que un hermano mayor tenía que inventarse una falsa anécdota, ¿vale? Cuyo protagonista era su hermano pequeño y tenía que hacerle creer que se había perdido en un centro comercial cuando era pequeño. El experimento consistía en preguntarle al hermano pequeño si se acordaba de aquella vez en la que se había perdido en el centro comercial. Al principio el hermano pequeño negaba, ¿no? Como eso nunca había pasado, pues decía no recordar tal acontecimiento. La cuestión era volver a preguntarle al día siguiente, unos días más tarde, y darle algún pequeño detalle para hacer más verosímil la historia, y a partir de ahí dejarlo como en barbecho, ¿no? Dejarlo que su propia imaginación elaborarse la historia y volver a preguntarle unos días después. Bueno, pues un porcentaje bastante alto, en torno a un 50% de los hermanos pequeños, al cabo de unos días no solo aseguraban recordar ese momento en el que se habían perdido en las galerías comerciales, sino que además introducían detalles de su propia cosecha, como que habían sido socorridos por una mujer que llevaba pantalones verdes, o que la policía había jugado con él al parchís en la comisaría y demás. Es decir, nuestra memoria, nuestro disco duro interno, lo que todos consideramos fiable al 100%, absolutamente seguro, parece que también está compuesto por ficciones, lo cual pues destruiría por completo esa narrativa maestra, ¿no? Y esa frontera que parecía tan clara entre lo real y lo ficticio. Y con esto pues acabamos el tema, os emplazo a terminar la actividad y a vernos en las próximas clases.